Buenas tardes a todos, a los aquí presentes y a los que nos ven por nuestro canal de YouTube. Vamos a dar inicio a una nueva sesión. En este canal hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Osandón, que es doctor en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico y también es profesor de Teología Bíblica en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Ha publicado varias obras y numerosos artículos de temas bíblicos y con él vamos a hablar, como no, de la Biblia, el libro más influyente de la historia y uno de los pilares básicos de la civilización occidental. Sin embargo, hoy en día da la impresión de que llevamos años alejándonos de todo lo que la Biblia nos propone, rechazando ese pilar de nuestra civilización, hasta el punto de que a mucha gente le cuesta discernir las influencias bíblicas en la sociedad actual. Juan Carlos, ¿hasta qué punto ha marcado la Biblia y marca nuestra cultura? ¿Dónde podemos encontrarla o reconocer sus enseñanzas? Bien, gracias por la invitación, gracias por la pregunta. Me parece un ejemplo muy fácil. Los nombres más comunes en los países de habla castellana son Juan y María. Juan y María son nombres hebreos y los dos vienen de la Biblia. Creo que ahí tenemos, bueno, y Pepe y Miguel y José, o sea, tenemos, no todos, o sea, se podría seguir buscando ejemplos, pero ya con eso tenemos un elemento muy cercano que muestra que nuestra cultura es profundamente bíblica. La historia del arte está llena de ejemplos, la historia de la literatura también, o sea, es infinito. A un nivel más profundo, creo que muchas de las convicciones de las sociedades occidentales, aunque están un poco en crisis, se habla de los derechos humanos, claro, se va cambiando a veces el contenido de eso. Se está hablando mucho de la igualdad entre hombre y mujer, y ahí no es que la Biblia enseñe directamente estas cosas, pero hay una conexión. En una sociedad que no ha tenido ningún contacto con la Biblia, no se han llegado a plantear todavía estos mismos temas. Es cierto que hoy en día todavía, podemos ver la influencia de la Biblia en nuestra sociedad, pero desde la Ilustración hemos visto cómo surgen corrientes de pensamiento que se oponen decididamente a la Biblia y a sus valores. Algunas, pues como el transhumanismo, el relativismo moral, están hoy bastante en boga. ¿Ha quedado la Biblia y sus valores relegados hoy a un segundo plano? En parte sí, pero tengo un dato que acabo de recibir. El libro más vendido en Amazon España y también en Amazon Italia de las últimas, no sé ya exactamente si del último mes, pero en fin, aparece ahí como el más vendido. Es un libro de Javier Cercas, un autor español, que se define como ateo y anticlerical, pero es un libro sobre Dios. El loco de Dios se llama, y se pregunta sobre la inmortalidad, la vida después de la muerte. Es el relato de su viaje con el Papa Francisco a Mongolia, o sea, no es un ensayo. Pero eso nos muestra que sí, la Biblia y las preguntas de la Biblia están relegadas a segundo plano, sí, pero reaparecen, reflorecen de vez en cuando. Sí, creo que, bueno, podría seguir hay muchas historias, ¿no? Muchas personas que han tenido conversiones, que han tenido momentos en que vuelven a descubrir esto. En el número de bautizos de adultos en Francia ha aumentado mucho en los últimos 10 años. También porque ha disminuido el número de bautizos de niños, ¿no? Son todos fenómenos siempre con sus dos lados, ¿no? Positivo y negativo. Pero las grandes preguntas de la Biblia sobre qué hacemos aquí en este mundo, quién es Dios, quién es el hombre, qué sentido tiene el trabajo, el sufrimiento, el dolor, la alegría, esas preguntas están en la vida. Transhumanismo, relativismo moral, han permeado mucho, pero no dan una respuesta. La pregunta sigue ahí. La pregunta sigue quizá escondida o con otros términos o con otras expresiones. Pero creo que esa sed de Dios, esa nostalgia de lo infinito, no he leído el libro de Javier Cercas, pero creo que debe ser muy interesante ver por qué una persona en la madurez, además es valiente, porque una habla directamente, al menos me leí las primeras páginas hacia el inicio, ¿no? Se define como ateo y anticlerical, pero viaja con el Papa, acepta la invitación, porque le quiere preguntar qué es esto o sea, qué pasa después de la muerte. Si su padre que ya murió si su madre que está viva va a volver a ver a su padre que ya murió. Porque eso no, el relativismo moral o el transhumanismo
o luego otra de estas tendencias, no te dice nada, te deja completamente vacío. Es frecuente en la sociedad actual ver el acercamiento a la religión, a la Biblia también, de personas que no son creyentes. Yo conozco también varios casos. Personas que, por ejemplo, por motivos de inquietudes culturales, se acercan a asociaciones que quizás están relacionadas con algo de patrimonio y que se van implicando en estos asuntos, quizás sin conocer la Biblia, quizás sin leerla, pero sigue teniendo sin duda un atractivo importante todo este mundo. Sí, sin duda. Es difícil establecer reglas generales porque cada historia es distinta, cada persona es distinta. Pero la Biblia es un libro que sigue atrayendo el Cantar de los Cantares, sigue atrayendo a mucha gente, por decir algo, o el libro del Coelet, es un libro sapiencial muy provocador y que mucha gente, a la mentalidad más contemporánea le resulta más interesante. A veces un libro que hace preguntas más que dar respuestas. La Biblia también tiene respuestas, no son solamente preguntas, pero la Biblia a ella se puede acceder de distintas maneras y si lo seguimos leyendo 2000 años o 2500 años después, porque ya algunos libros tienen más de 2000 años, creo que se puede decir que es claramente que es un clásico, un clásico. Todos los clásicos se definen como tales porque han perdurado, porque siguen hablando a pesar del tiempo. Siempre se dice, ¿no?, que es el libro más vendido de la historia, el mayor bestseller de la historia. Quizás sea así. Vamos a hablar un poco de lo que es la propia Biblia, de lo que es, como entendiéndola como lo que es una colección o una compilación de libros que tienen autores diversos, orígenes diversos, que están escritos a lo largo de mucho tiempo, además, y en circunstancias muy distintas. ¿Puede resumirnos en unos minutos? Ya sé que es complicado, pero le voy a pedir que me haga un breve resumen de la historia de la redacción de la Biblia. ¿Cómo se forma esa colección de textos antiguos? Sí. Bien, si la pregunta fuera, ¿se puede resumir en pocos minutos? Yo diría, no, no se puede. Pero intentando algo, creo que hay un punto de partida fundamental es distinguir, nuestra Biblia está dividida en dos grandes colecciones. Una es el Antiguo Testamento, las escrituras de Israel comunes con los judíos, y otra es el Nuevo Testamento, que es los 27 libros que han sido reconocidos por los cristianos como que los que reflejan el mensaje de Jesús. Eso ya es una primera separación. Entonces es mucho más fácil, si yo puedo resumir ahora, intentaré resumir el Nuevo Testamento. Si todavía tienen paciencia, puedo decir algo del Antiguo. El Nuevo Testamento son 27 libros, están todos en la misma lengua, están todos en griego, y se escriben todos más o menos entre el año 50 y 120 después de Cristo. Más o menos, ¿no? Quizá alguno un poco después del 120. Eso entonces ya nos da unas coordenadas lingüísticas y temporales muy concretas. Tiene una peculiaridad que se escribe en lugares muy distintos, porque la fe en Jesús se va difundiendo. Entonces tenemos cosas probablemente escritas en Jerusalén, cosas escritas quizá en Antioquía de Siria o en Alejandría o en Roma. O sea, en los lugares, San Pablo, que es autor de muchos de esos escritos, se fue moviendo, no fue viajando. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? No tienen fecha exacta, pero todos los estudiosos están de acuerdo en que es la primera carta a los tesalonicenses. Eso ya es interesante. Jesús de Nazaret, no nos dejó nada escrito. No nos dejó ningún libro. No hay un evangelio según Jesús. Él predicó, hizo milagros, fue condenado a muerte y fue visto vivo después, no resucitó. Pero son sus discípulos los que ponen por escrito el mensaje. Y el primero, hasta que, en la medida en que sabemos, el primero al menos que nos ha llegado un escrito suyo es Pablo de Tarso. Después, que escribe la carta a los tesalonicenses, la primera, pues sigue escribiendo, ¿no? Son varias las cartas de San Pablo. Después tenemos los evangelios, ahí tampoco tenemos claridad sobre la fecha exacta, pero suele pensarse que el primero, sin duda, es el evangelio según San Marcos. De él dependen San Mateo y San Lucas, por dando ahí también una secuencia. San Marcos, algunos piensan años 60, más o menos, después de Cristo, años 70, 80, Mateo, años 80, 90, Lucas. Lucas después continúa y escribe los Hechos de los Apóstoles. Y en paralelo se van escribiendo otras cartas, las cartas de San Juan, las dos cartas de Pedro, la de Judas, la de Santiago. El Apocalipsis es uno de los últimos que se escribe, y así tenemos más o menos un resumen de cómo se escribió el Nuevo Testamento. Otra historia sería cómo se reconoció. Eso tomó todavía más tiempo, ¿no? Cómo se fueron difundiendo, reconociendo, cómo se mezclaban con otros que no forman parte actualmente del Nuevo Testamento.
que hubo un proceso de selección, porque además de estas obras que hoy llamamos canónicas, estaban las que hoy conocemos como apócrifas, que bueno, pues estaban también en principio no había nadie, ¿no?, que dijera cuáles eran y cuáles no eran, y luego hubo un proceso que llevó a que unas fueran y otras no, ¿verdad? Sí, bueno, no es que no hubiera nadie, había mucha gente, pero esa misma gente iba seleccionando. O sea, es un proceso, yo no diría popular, pero sí es un proceso que no hay una autoridad como sería el Papa hoy, que es una autoridad visible, reconocida por todos. Eso llevaría siglos en que se llegara a esa forma. Pero sí hay una fe que se recibe por la predicación y después se contrasta con esos escritos, y eso permite ir discerniendo, ¿no? Cuáles son los que se parecen conformes a lo que se ha recibido oralmente y cuáles además son compatibles entre sí, que eso es un proceso muy interesante. Porque también hay evangelios, por ejemplo el de Tomás, que es uno de los más antiguos de los apócrifos, que claramente no es compatible con los demás. Basta leerlo y compararlo, eso no vamos a detenernos, pero es un proceso razonable, no es simplemente una elección arbitraria. Este proceso de, digamos, de selección coherente de textos que da forma al Nuevo Testamento, ¿se produce también en el Antiguo Testamento? ¿Hay también apócrifos bíblicos de alguna manera? Sí, muchos. Apócrifo es una categoría posterior, obviamente depende de nosotros, que ya hemos definido bien cuáles son canónicos y lo que quedó fuera lo llamamos apócrifo. Pero el Antiguo Testamento es una selección, es un filtro, es una antología. En el mismo Antiguo Testamento, en los libros de los reyes, por ejemplo, se mencionan las crónicas de los reyes, o sea, otros escritos de los que no nos ha quedado nada. O el libro del justo se menciona, me parece que en Josué se habla de esto, está escrito en el libro del justo. Esos serían escritos más antiguos. Después tenemos toda una literatura, sobre todo en época helenística, muy abundante. Toda la literatura que hace referencia al patriarca Enoc. El primer libro de Enoc, que está formado por 5 obras, y después está el segundo libro de Enoc, el tercer libro de Enoc. Tenemos el libro de los jubileos, tenemos salmos que no están en el libro de los salmos, tenemos también escritos apocalípticos, eso es el género más abundante. Los salmos de Salomón, por ejemplo, hay unos salmos atribuidos a Salomón, no son canónicos. Sí, el pueblo judío produjo mucha literatura, al menos en la época helenística, que es la que empezamos a conocer mejor. O sea, si se remonta hacia atrás, por eso decía, empecé hablando del Nuevo Testamento, porque hablar de cómo se formó el Antiguo es demasiado difícil. Es bastante complicado, ¿verdad? Sin embargo, sí que quiero hacerle alguna referencia al Antiguo que nos resulta quizá más desconocido a nosotros. Quería preguntarle relativo a las historias que cuenta la Biblia. Muchos expertos han dicho que no son historias originales en algunos casos, porque en culturas vecinas pues también existen estas historias similares o posiblemente en algún caso anteriores a las que la Biblia describe, claro, en la versión en la que tenemos hoy en día. ¿Cómo podemos compaginar esta realidad de que estas historias quizá no sean originales de la Biblia con la inspiración divina que nosotros los cristianos atribuimos a estos textos? Sí, es una buena pregunta. Todo esto fue un descubrimiento muy sorprendente del siglo XIX, cuando vienen a la luz muchos textos del antiguo Egipto y sobre todo de la antigua Mesopotamia, y se descubren relatos que eran el Noé sumero, el relato del diluvio, así varios. El Job, también hay un Job en Egipto, un hombre justo que pierde todo su bien. Entonces se dice, aquí la Biblia copió. Por tanto, no es inspirada, no es un mensaje de Dios. Después del tiempo se va viendo bien. La misma comparación, yo creo que ha sido, o sea, ahora entendemos mejor la Biblia y podemos apreciar la originalidad y dónde estaba el mensaje que Dios quería transmitir. Pongamos un ejemplo. El diluvio, ¿no? En la Biblia tenemos en el libro del Génesis, los primeros capítulos, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Es una expresión fuertemente antropomórfica, ¿no? Parece como que Dios primero decide una cosa y después se arrepiente. Se arrepiente de haber creado al hombre y decide destruirlo y manda el diluvio. Se arrepintió, dice la Biblia, porque el mal se había difundido, ¿no? Todos los primeros capítulos del Génesis van contando una difusión del mal. El pecado de Adán y Eva, después Abel asesinado por su hermano Caín, después hay otro personaje menos conocido que se llama Lamec, que quiere vengarse de todos los que lo ataquen, etc., ¿no? En la difusión de un mal en sentido moral.
Si uno ve el paralelo que tenemos de la antigua Mesopotamia, hay un libro que se llama El mito de Atrahasis, se cuenta que había muchos dioses y de repente deciden crear a los hombres, ¿no? Los ponen a trabajar. Los hombres se multiplican y siguen trabajando, y trabajan tanto que hay un dios, el dios Enlil, que no puede dormir la siesta, porque los hombres hacen mucho ruido y no lo dejan dormir. Y entonces les manda primero la peste, les manda el hambre, pero no funciona, porque hay otro dios que ayuda a los hombres, que es amigo de los hombres, se llama Enki. Finalmente dice, se acabó el diluvio. Claro, el antropomorfismo del Génesis no es nada, ¿no? Al lado de esta historia de dioses distintos que se pelean entre ellos y uno no puede dormir la siesta y quiere eliminar a los hombres. En la historia, además, Enlil quiere destruir a los hombres y es Enki, el otro dios, el amigo de los hombres, el que salva a Atrahasis en una arca con su familia, con animales. O sea, el Noé mesopotámico se llama Atrahasis o Siusudra en otra versión, porque esta historia también conocimos más de una versión. La comparación me parece que deja muy bien a la Biblia. Con todo su carácter primitivo, mítico, etc., está mostrando un Dios que es uno solo, que Él tiene todo el control de la situación. No lo están engañando, ¿eh? El Dios Enlil es un Dios muy poderoso, pero Enki es astuto y lo engaña. Eso en la Biblia no es posible. Y el motivo del diluvio. El motivo del diluvio, en el caso de Mesopotamia, es que el Dios no puede dormir. Es mucho más antropomórfico y es más arbitrario, es una conducta despótica. El Dios de la Biblia reacciona al mal. Que eso, quizá aquí vuelvo a la primera pregunta, ¿no? ¿En qué se nota la Biblia, la influencia? Bueno, nuestro sentido de la moralidad debe muchísimo a las raíces judeo-cristianas de nuestra civilización. Sí. De hecho, los dioses de la antigüedad pues suelen estar relacionados con elementos de la naturaleza habitualmente, al menos los que conocemos. Las personas que igual no tenemos tanto conocimiento del mundo antiguo, pues conocemos dioses relacionados con un río, como en Egipto, con el sol, con el cielo, o luego están las mitologías griega y romana, donde tenemos pues unos dioses demasiado humanizados, vamos a decir. Y sin embargo, el Dios de la Biblia es diferente, porque trasciende a lo natural y a lo humano. ¿Es realmente único? ¿Es una novedad en su tiempo? ¿O hay también otros dioses similares a este en las otras culturas vecinas? Bien, de nuevo es una gran pregunta. La Biblia cubre un espacio de tiempo bastante amplio y dentro de los mismos textos bíblicos una cosa apasionante es ver que hay diferencia. Nosotros estamos con la idea de que el Dios de la Biblia es un Dios único y es así. Pero si uno analiza con atención algunos salmos, algunos textos del Génesis, parece que Dios está acompañado por una corte celeste que se les llama a veces los hijos de Dios. A veces se habla de que nuestro Dios es el más poderoso y es el que destruye a los otros dioses. O sea, el monoteísmo no está afirmado explícitamente en todas las páginas de la Biblia. Hay otras páginas, otros libros, que parecen suponer que sí que hay varios dioses. Eso es una primera advertencia que hace que la Biblia no sea tan única, tan original. Sin embargo, el conjunto de la Biblia y sobre todo el desarrollo, no tenemos claramente marcadas unas etapas de una evolución, pero sí, por ejemplo, el profeta Isaías es muy claro, tiene unos textos muy explícitos sobre la unicidad de Dios. Hay un solo Dios. Y una cosa muy interesante es que el libro de Isaías también es el que vincula a Dios con la creación. Dios es el creador de todo, del cielo y de la tierra. Una idea también que ha marcado profundamente toda nuestra cultura. Todo viene de Dios. Por tanto, tiene sentido adorar el sol, la luna, el fuego, los ríos, un poco lo que decías tú antes, ¿no? Todos esos elementos naturales. Tenemos un texto, uno de los más populares de la Biblia, es el primer capítulo del Génesis, ¿no? La creación en 6 días. Ahí también hay una fuerte idea de un Dios. O sea, la creación es clave para esta idea de un Dios trascendente, distinto de la naturaleza y poderoso y único. En el Génesis 1, por ejemplo, el sol y la luna aparecen como la lámpara grande y la lámpara pequeña, la lámpara del día y la lámpara de la noche. O sea, hay una intención ahí claramente de evitar la tentación de absolutizarlos, de adorarlos, de tratarlos como dioses. Esto, por supuesto, podría hablar más todavía, pero a la vez para los cristianos una cosa muy interesante es que cuando se subraya la trascendencia de Dios, el hombre siente como la distancia, ¿no? Este Dios se nos queda demasiado arriba y aparecen las reflexiones sobre la sabiduría de Dios. A través de su sabiduría Dios ha creado
Y esa sabiduría es como un puente, porque nosotros también como seres humanos podemos encontrarnos personas sabias. Y por tanto encontramos un puente, ¿no? La sabiduría de Dios está compartida en la creación, especialmente en los hombres. O la palabra de Dios, por la que han sido creados también los cielos y la tierra, se empieza a reflexionar sobre la... Aparecen categorías que serán muy importantes en la fe cristiana después en la Trinidad. O sea, cuando Jesucristo es visto como la sabiduría de Dios, como la palabra de Dios, por supuesto, el misterio de la Trinidad no está en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante también remarcarlo. Pero... En pocas palabras, la idea de un Dios absoluto, trascendente y a la vez que establece una relación personal con los seres humanos, yo creo que sí que se puede decir que no sé si única, pero sí, muy cercano a lo único propio de la Biblia, comparado con todas las culturas de alrededor, griega, mesopotámica, egipcia. Sí. Para mí una de las realidades más asombrosas de la Biblia, que más me sorprenden, es el hecho de que se haya conservado. Y que se haya conservado además de una forma tan fideligna, tan cercana a los textos originales, como sabemos, por ejemplo, por los textos encontrados en Qumran, por ejemplo, y en otros lugares. Sabemos que los textos de la Biblia son esencialmente bastante fidelignos a los originales. ¿En otras culturas existe algo parecido? Bien, también, sí. A ver, brevemente, algo igual a la Biblia no. Sobre esto que decía fidelidad a los textos, efectivamente, en el Mar Muerto en Qumran apareció el rollo de Isaías y al menos uno de esos dos rollos es prácticamente idéntico a los manuscritos medievales. El texto ha sido copiado con gran fidelidad. A la vez en Qumran apareció otro rollo de Isaías que es distinto. O sea, se han copiado muy fielmente, pero a la vez había ya diferencias. Como no existía la imprenta, hay mucha variación en los textos bíblicos, sobre todo en algunos libros, otros menos. O sea, fidelidad a los textos originales sí, pero con un poquito de... Ahora, una colección tan amplia de libros conservados por siglos por un pueblo que no ha sido el pueblo más grande de la antigüedad, no hay. Los pueblos más cercanos a Israel, ¿no? Los amonitas, los edomitas, los moabitas, los fenicios, no tienen una Biblia, no nos ha llegado, tendrían algunos textos, pero no se han perdido. Las culturas más grandes, el antiguo Egipto, lo hemos recuperado en el siglo XIX, pero no encontramos tampoco algo parecido a la Biblia, una colección más o menos unitaria, un gran relato de toda la historia del pueblo. Creo que lo que más se parece a la Biblia por su peso cultural, por su influencia en la educación antigua, es Homero, ya en época helenística, ¿no? Ahí se establece y es común Moisés y Homero, la Biblia y Homero. ¿Por qué? Porque los griegos aprendían de memoria. La educación de los niños se hacía con Homero, lo repetían, lo cantaban, había formado su lenguaje, había formado su mentalidad. En ese sentido, es un paralelo. Creo que ahí se puede establecer la Torá de Moisés y sobre todo la Torá, también el resto del Antiguo Testamento, pero especialmente los 5 libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tienen ahí un paralelo con otra cultura, con los 24 cantos de la Ilíada, sobre todo, más que la Odisea, de marcar la identidad de un pueblo durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, hasta la edad contemporánea, se hizo una interpretación bastante literalista de la Biblia. Pero claro, la ciencia moderna al avanzar acabó rebatiendo algunos de estos planteamientos y esto causó pues, crisis de conciencia en muchos creyentes a los que se había predicado durante toda su vida que la Biblia no podía equivocarse. Claro, ese problema que ha generado el que la Biblia haya durado tanto tiempo, que ese libro es como es y por lo tanto no se puede adaptar a las diversas épocas. Este es un problema que además aún persiste en parte en el mundo protestante, aunque en el mundo católico ha sido pues, bastante superado, en parte gracias a las nuevas interpretaciones bíblicas basadas en los géneros literarios. Háblenos un poco de este asunto de los géneros literarios. Bien, muy bien. A ver, sí, es muy importante aclarar esto, efectivamente, como decías, ¿no? Para evitar crisis de conciencia o crisis de fe. O sea, yo pienso que la Biblia no puede equivocarse en cuanto a que nos enseña el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la salvación. Pero eso no me lleva a pensar que todo lo que cuenta la Biblia tengo que interpretarlo literalmente. Y ahí es donde entran los géneros literarios, que no son la solución de todos los problemas, pero ha sido un avance enorme.
aquí creo que también ha habido un proceso cultural interesante de que perdimos el contacto con las raíces judías. La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es toda judía. También el Nuevo Testamento, porque lo escribió San Pablo, San Pedro, que son judíos. Por tanto, es una mentalidad del Medio Oriente. Eso después pasa al griego, eso después pasa al latín. La cultura latina tiene mucho menos sensibilidad para este tipo de cosas, para distinguir géneros literarios. La cultura latina estaba un poco retrasada respecto a la griega o a las más antiguas. Eso se refuerza con el que en la Edad Media los bárbaros que invaden el Imperio Romano pues aprenden un poco esto. Yo creo que ahí viene el literalismo bíblico, es un defecto medieval, con todo el cariño para la Edad Media, ¿no? Pero, ¿qué hemos heredado? En el siglo XVII se componían cronologías bíblicas en que te contaban toda la historia del universo siguiendo la Biblia. Tal día Dios creó esta cosa, al día siguiente creó la otra, después vino Noé, o sea, con un calendario perfecto. Todo tomado al pie de la letra. Hoy, gracias a Dios, hemos avanzado y nos damos cuenta, no, la Biblia no quería ser tomada al pie de la letra, al menos cada libro es distinto, ¿eh? No podemos decir esto en general. Un ejemplo que me parece gráfico, siempre es bueno dar algún caso, ¿no? Es el libro de Jonás. Es un libro también muy popular. Jonás es un profeta que es enviado por Dios a predicar la conversión a Nínive. Nínive es la ciudad capital del imperio asirio, que es un imperio odiado, ¿no? Es el imperio que ha conquistado todo el mundo de la época, en el siglo más o menos octavo antes de Cristo. Es como decirle en la época de la Unión Soviética, ¿no? Anda a predicar ahí al Kremlin en Moscú, a Stalin, ¿no? Bueno, Jonás dice, no, yo no quiero ir. Entonces se va al puerto, va a una nave, en fin, la nave emprende el camino hacia Tarsis, ¿no? Se quiere ir a España, ahí quizá a las Islas Baleares, no lo sé, a la playa, en fin, quiere escapar de esta misión y Dios manda una tormenta. Y sabemos la historia, ¿no? Los marineros están preocupados y van a despertar a Jonás, que está en el fondo del barco, y le dicen, bueno, ayúdanos. Y él dice, no, tengo que reconocer que todo esto es mi culpa. Yo estoy escapándome de mi Dios y por eso que Dios ha mandado esta tormenta. Y entonces los marineros, esto es un poco cómico, ¿eh? Le dicen, bueno, pues si tú lo dices, aquí no nos queda otra que tirarte al agua. Lo lamentamos mucho, ¿no? Entonces lo tiran y cae y se hunde y va al fondo del mar. Y Dios, dice el libro de Jonás, manda un gran pez que engulle, que se traga a Jonás. ¿Se acaba la historia? No, como sabemos bien. Jonás, en el estómago del pez, canta un salmo. Y Dios hace que el gran pez lo escupa en una playa, lo devuelve a Israel, lo escupe en una playa y Jonás ya ha aprendido la lección y va a Nínive. La historia sigue, muy interesante. Bueno, si uno lee, hay autores católicos del siglo XIX que querían defender que esto era exactamente así, que es una historia que en el Mediterráneo puede haber grandes peces, puede haber ballena, aunque hoy en día no haya, que en el estómago puede haber de una ballena, puede haber oxígeno, entonces uno puede respirar. Entonces, queriendo defender la historicidad literal del libro de Jonás. Pues no, creo que no tiene, o sea, si se entiende el género literario, el libro de Jonás está entre los profetas, pero no es propiamente un libro profético, es una especie de relato popular, leyenda, en fin, no sabría ya la etiqueta precisa. Y en defendiéndole a las ballenas del Mediterráneo nos perdemos el sentido de todo el texto. O sea, Jonás escapa de su tierra porque piensa que el Dios de Israel es un Dios local, que tiene su poder como un rey en un territorio preciso, delimitado, tiene una jurisdicción limitada espacialmente. Claro, lo que le está mostrando Dios es que Dios está también en el mar y está incluso en el fondo del mar, que para los judíos era el ámbito más alejado de la vida, de la razón, de la luz y de Dios mismo. El fondo del mar se lo comparten con Mesopotamia, es el ámbito de la muerte, de la oscuridad, del caos. Que Dios mande un gran pez, que también recuerda la idea de un monstruo marino, está mostrando la omnipotencia de Dios en sentido espacial. Dios no tiene límites. Él gobierna todo el universo. En fin, claro, si uno se queda en defender que puede haber que un pez con tales dimensiones, no está entendiendo, nos estamos perdiendo mucho. Esto que digo de Jonás se podría decir de otros libros, pero
Me parece que es gráfico para entender, ¿no? Como el género literario te ahorra problemas y te abre y te ilumina a la profundidad del mensaje. No vale para todo, o sea, hay historia en la Biblia, el pueblo de Israel existió, no es una ficción. Y el pueblo de Israel experimentó, hizo una alianza con Dios, experimentó el poder de Dios y experimentó la fidelidad y la misericordia de Dios. Pero no quiere decir que todo lo que se cuenta haya pasado exactamente así. Entonces, claro, nosotros los creyentes seguimos llamando textos sagrados a esta colección de pues pequeñas historias, libros de profetas, historias de una época muy antigua que mucha gente no le ve la relación. Es decir, ¿tienen sentido hoy en día estas historias? ¿Cómo debemos entender que estos son nuestros textos sagrados realmente? Que Dios nos habla a nosotros a través de estos textos tan antiguos. Sí. Bien, aquí es muy importante tener un poco de orden mental. Si somos cristianos es por referencia a Cristo, ¿no? Del nombre ya lo dice. Cuando hablamos de palabra de Dios, tenemos que pensar en primerísimo lugar en Jesús. Él es la palabra de Dios, Él es el mensaje de Dios, es la expresión del amor de Dios. Quien me ve a mí, ve al Padre, le dice Jesús a Felipe, ¿no? Ver a Jesús es ver al Padre. Él es la palabra de Dios. Claro, uno dice entonces la Biblia, ¿qué hacemos con la Biblia? Bien, el mismo Jesús lo conocemos por la fe que hemos recibido, por los sacramentos y profundizamos quién es Jesús leyendo la Biblia. El Nuevo Testamento que lo proclama y que lo explica, pero el Nuevo Testamento nos está diciendo, por ejemplo, 1 Corintios 15, Pablo les recuerda a los corintios, ¿no? El evangelio que les predicó, y les dice Jesús que murió según las Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras. El mensaje de Jesús, la proclamación de que Cristo muerto y resucitado, no se hace simple a secas. Es Jesucristo que es cumplimiento de un anuncio, de una promesa, de una preparación de lo que las Escrituras. Cuando Pablo dice las Escrituras es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo no existía. Y esto mismo lo dice el mismo Jesús, ¿no? Es famosa la escena del final del Evangelio según San Lucas de los discípulos de Emaús, muy conocido. Estamos cerca de Semana Santa, esto se va a leer después del domingo de Pascua de Resurrección. Bueno, estos dos discípulos están tristes porque Jesús ha muerto, entonces les parece que se acabó todo, que no era el Mesías que iba a liberar a Israel. Jesús aparece, no lo reconocen, pero les dice, bien, necios tardos de corazón, necios, no habían entendido ustedes lo que dice la Escritura, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él, ¿no? No era preciso que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Claro, lo que Lucas no nos cuenta es la clase concreta de Jesús, no nos gustaría tenerla. Nos dejó la tarea a nosotros de reconstruirla, pero esa es la lectura cristiana del Antiguo Testamento. Intentar reconstruir lo que Jesús le dijo a los discípulos de Emaús, que era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Si nosotros no entendemos eso, tampoco entendemos a Jesús. Por tanto, ¿en qué sentido los textos son sagrados? Para un cristiano los textos son sagrados por su relación con Jesucristo, que es más sagrado que los textos. O sea, es importante tener clara también la jerarquía, el orden. El objeto central de nuestra fe, el amor de nuestra vida, es Jesucristo. Para entenderlo a Él, para vivirlo a Él, para saber qué es lo que nos quiere decir, tenemos que leer la Biblia, meditar la Biblia. De acuerdo. Me comenta uno de los oyentes que tenemos aquí respecto a un tema que hemos hablado al principio de esta entrevista. Hemos estado hablando sobre cómo van apareciendo, en los primeros tiempos del cristianismo, van apareciendo textos y, bueno, pues de alguna manera, por medio de un cuasi consenso popular, podríamos decir, estos textos van evolucionando, van creándose un corpus de textos más aceptados que otros. Pero no había un papa al principio de la Iglesia, no interviene, no hay una autoridad, porque sabemos que hay una sucesión de papas. ¿Existía esta autoridad para determinar qué textos eran buenos o no? ¿O todavía es demasiado pronto para eso? A ver, ¿existía autoridad? Sí. ¿Existía una autoridad universal del Papa? No. Yo respondería sí. Bueno, o se fue imponiendo muy poco a poco, o sea, depende de qué siglo estamos hablando. Si uno piensa, imaginémonos que estamos en Corinto, ¿no? El fundador de la comunidad de Corinto es San Pablo.
San Pablo funda la comunidad y entonces hay autoridad, claro, la autoridad es el mismo Pablo, pero Pablo después se va. ¿Cómo organizó San Pablo la comunidad de Corinto? Ya nos gustaría saberlo, pero tiene que haber habido un tipo de estructura, algún tipo de jerarquía. Es posible que en los primeros tiempos de la iglesia esas estructuras fueran distintas, ¿no? Se habla, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que hay un obispo en cada lugar. Y ese es el modelo que acabó imponiéndose, porque era más práctico probablemente. Pero, aquí los historiadores discuten mucho, pero al parecer hay comunidades cristianas que no tienen propiamente un obispo, tienen una asamblea de presbíteros, tienen un consejo de ancianos, tienen distintas maneras, ¿no? No todos habían recibido esta misma estructura de parte de los apóstoles. Por tanto, ¿hay autoridad? Sí, porque no puede haber un grupo humano sin autoridad. Creo que hasta la comunidad de los hippies tiene algún tipo de estructura, porque si no, no funciona, ¿no? Cómo se decide el horario, ¿no? Cómo se decide cómo se hacen las cosas. Una autoridad reconocida, ¿no? Evidentemente, que viene primero de los apóstoles, que son los que tenían contacto con Cristo, y después de los sucesores. Y efectivamente, ahí la estructura que se acaba imponiendo es que hay un sucesor del apóstol en cada lugar, que es lo que llamamos episcopos, ¿no? El obispo. Hay una historia muy interesante que cuenta Eusebio de Cesarea. En su historia eclesiástica, él dice que en Antioquía de Siria, que era una de las ciudades más grandes de la antigüedad y donde por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos de Jesús, pues a finales del siglo II había un obispo que se llamaba Serapión. Y cuenta que unos fieles de otra ciudad, de la ciudad de Rosos, le preguntaron a su obispo Serapión si podían leer el Evangelio de Pedro. Les había llegado un Evangelio nuevo con el nombre de Pedro. Y entonces el obispo les dice, pues si es de Pedro, ¿por qué no? Pues léanlo. Pero lo que nos conserva Eusebio es la carta que escribe Serapión después. Serapión escribe una carta a estos fieles de la ciudad de Rosos en que les dice, sí, ustedes vinieron y me pidieron permiso para leer el Evangelio de Pedro, y yo les dije que sí, pero ahora tengo que escribirles una carta porque me llegó una copia, lo leí y me he dado cuenta que no puede ser de Pedro este Evangelio, porque tiene algunas cosas buenas, pero tiene algunas otras cosas que llaman la atención y que no concuerdan con lo que hemos recibido. Por tanto, no sigan leyendo este Evangelio. Esto me parece que es un caso concreto de cómo se fue dando ese proceso. No tenían un a priori. Serapión no descarta el Evangelio de Pedro porque dice, puede ser de Pedro. Fue un poco ingenuo quizás, tendría que haberlo leído, pero cuando lo lee se da cuenta, no puede ser de Pedro. Probablemente ese proceso se fue dando con obispos, con otros tipos de autoridad en las distintas comunidades cristianas, y eso fue confluyendo y determinando la conformación de la colección reconocida por todos, con discusiones hasta el siglo IV. El Apocalipsis y la Carta a los Hebreos tuvieron más dificultades, ¿no? Los cuatro evangelios, en cambio, se difundieron más rápidamente, lo mismo que las principales cartas de San Pablo. Sí, el ejemplo que nos ha dado usted es muy indicativo porque, claro, sabemos que al menos en los primeros 2 siglos, ya estaban circulando un número importante de evangelios, numerosos, diferentes entre sí, probablemente también de copias diferentes de los evangelios que conocemos, y en un entorno de persecuciones ocasionales debía ser bastante organizado. Nos hemos perdido ese capítulo, pero organizar una estructura multinacional, vamos a decir, que llegaba hasta la India probablemente ya, en esas circunstancias, y tratar de establecer una ortodoxia desde el primer momento es totalmente absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, es normal que se diera un proceso así. Sí, así es. Bueno, llevamos ya un rato hablando de la Biblia, que es el libro pues, que prácticamente todos los creyentes tenemos en casa, pero que mucha gente no da el paso de abrir, porque es muy frecuente, además entre los católicos, encontrar actitudes reacias, especialmente hacia el Antiguo Testamento, más que entre los protestantes, que quizás tienen más cercanía con estos textos. ¿Puede usted darnos algún consejo para aquel que sienta curiosidad? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me introduzco en un mundo que parece tan lejano al nuestro, tan ajeno? Sí. Bien, creo que toda persona tendría que intentar empezar con los evangelios, y si los 4 le parecen demasiado, yo recomiendo empezar con el de San Marcos. Es el más breve y al menos a una primera lectura es más comprensible. Se puede profundizar mucho.
A la vez recomiendo lo que vale para cualquier libro, ¿no? Leer con calma. Yo estoy viendo que estamos perdiendo mucho capacidad de lectura reflexiva, de lectura crítica, porque leemos en diagonal, porque leemos internet, porque leemos noticias y no nos detenemos. La Biblia es un libro para ser meditado, por tanto hay que leerlo despacio, lentamente. Y haciéndose muchas preguntas y tomando nota de las preguntas. Cuando vienen preguntas, ahí uno encuentra más respuestas. Si lo tomo, como es palabra de Dios, no le puedo preguntar nada, con una especie de veneración ciega, no es bueno. No es bueno. Mejor despertar la curiosidad, no tener miedo de hacer ningún tipo de pregunta. ¿Qué nos llevará a ir a buscar las respuestas? Claro. ¿Dónde ir? Bueno, dentro de la misma Biblia tenemos muchas respuestas. Lo que hace todo el mundo hoy es preguntarle a internet, ¿no? Eso ayuda, pero es bueno también distinguir, ¿no? Fijarse. Hay una página web muy popular que se llama Bible Project, o Proyecto Biblia, existe la versión castellana. Está bastante bien, no es católica, pero son serios y a la vez muy pedagógicos. Esto es como un dato de internet. Están, las notas de la Biblia, ¿no? Es una cosa mucho más clásica, ¿no? Para personas que están menos habituadas a internet. Y después yo diría, por ejemplo, antes mencionaba el libro de Jonás. Quizás si el Antiguo Testamento en bloque parece demasiado largo y difícil, es bueno quizás elegir un libro y decir, voy a intentar leerlo de corrido, con calma, haciéndome preguntas. Y Jonás es un óptimo punto de partida. ¿Cuánto cuesta leer el libro de Jonás? ¿De tiempo? Sí. Buena pregunta, no lo he calculado, pero supongo que en menos de una hora se puede leer. Sí. Es que, claro, pasa muy frecuentemente que uno coge la Biblia, que suele ser un volumen de 1200 páginas, y le da pereza solamente por verlo. Pero, claro, si lo afrontamos desde ese punto de vista, quizás, viéndolo como una colección de textos bastante pequeños que podemos leer en una hora, quizá habría más gente que se animase a hacerlo. Bueno, Jonás, estoy pensando, son 4 capítulos, o sea, media hora leyéndolo lento. Pero repito, no tiene sentido decir voy a leerme la Biblia para decir que la he leído y empiezo en el Génesis y voy a toda velocidad hasta llegar al Apocalipsis. Eso creo que no es recomendable. San Agustín lo recomienda, dice que es bueno hacer una primera lectura rápida. Puede ser, pero creo que al final no deja mucho y causa un poco de la impresión de que ya me la sé. Y esta impresión es muy mala. Otro consejo muy útil es nunca leer un texto pensando que ya sé lo que me va a decir. Si el libro de Jonás quizás nos pueda sorprender, el Evangelio nos puede parecer más conocido, ¿no? Si somos de tradición cristiana. Pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Si Jesús se encuentra un leproso, ¿qué va a pasar? Porque estamos acostumbrados, lo va a curar. Bien, ¿y si no lo cura? ¿Y si lo manda a su casa como estaba? Dejarse sorprender, dejarse conmover. Eso es junto con la calma, y diría un consejo para cualquier texto, repito, cualquier novela, incluso el periódico. Sí. Estupendo. Me llega otra pregunta de entre el público. Hay cierta curiosidad hemos hablado de cómo se formó el Nuevo Testamento, pero hay cierta curiosidad por saber cómo se formó el Antiguo Testamento, esa colección tan variada de libros. Existe esa idea que tenemos un poco todos de que en el destierro de Babilonia es cuando los judíos comienzan a poner por escrito, pero claro, ya había textos escritos antes probablemente, quizás se llevaron algunos con ellos. ¿Cómo es este proceso? Yo sé que es un tema muy largo de resumir, pero hágame el esfuerzo, por favor. Muy bien. Bien, si tú mismo tomas el Génesis, verás que Adán y Eva, por ejemplo, no escriben nada, o que Noé en el arca no mete ningún libro. Es interesante, pareciera que hay conciencia de que la escritura no existía. Abraham, el que es el patriarca, nunca escribe nada. En la primera figura que empieza a poner por escrito lo que pasa y Dios mismo le dice que escriba y reciba además las tablas de la ley es Moisés. Moisés aparece como el gran profeta escritor. Y después de Moisés se sigue diciendo, ¿no? Josué añadió palabras, Samuel añadió palabras, etc. Una visión interna de la Biblia te dice que incluso la Biblia te cuenta cosas que pasaron antes que ella, ¿no? Se empezó a poner por escrito después. Claro, eso ha ido evolucionando muchísimo y ya
Ibn Ezra, un maestro judío medieval, ya puso en duda que Moisés haya escrito el Pentateuco, por ejemplo, que era la creencia tradicional. Eso después lo desarrolló otro judío que se llamaba Baruch Spinoza o Espinosa en el siglo XVII. En el siglo XVIII va aumentando y ya hoy en día, por ejemplo, se piensa el Pentateuco, lo que llamamos la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, es una colección de 5 textos escritos durante siglos. Su forma actual es de época persa, o sea, después del exilio, o incluso época helenística, que es cuando se traduce. Cuando se traduce al griego ya sabemos que existía, porque se tradujo y la traducción griega corresponde al hebreo, por tanto ya existía en los 5 libros más o menos como los conocemos hoy. Pero irse hacia atrás es muy complicado. Se piensa mucho en el exilio de Babilonia, como decías, ahí también se ubica el profeta Ezequiel, y se piensa que gran parte del gran relato histórico, ¿no?, que se llama la historia deuteronomística, ¿no?, que es el Pentateuco, pero lo que sigue después, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, eso se piensa que en el exilio se le dio la forma, más o menos que tiene hoy, con antecedentes antes del exilio. Pero eso también, el exilio es siglo VI a.C., a partir de manuscritos y de estudios no llegamos tan atrás. Entonces, un resumen interesante sería decir, el Antiguo Testamento en la forma actual es totalmente post-exílico. O sea, es el resultado de un largo proceso de redacción, pero la forma que tomó es de época probablemente persa, o sea, sí, después del siglo VI, siglo V, siglo IV a.C. ¿Cómo se pueden reconocer textos más antiguos? Eso también ha cambiado mucho. Antes se decía que el cántico de Moisés en Éxodo 14, que el canto de Débora en el libro de los Jueces, capítulo 5, al ser cánticos poéticos son más antiguos. Hoy se dice, y si no son tan antiguos, o sea, no, se ha ido cayendo mucho de ese intento de descubrir lo arcaico, ¿no? Había una mentalidad, a veces, todavía tenemos un poco de mentalidad romántica que pensamos que tenemos que reconstruir lo más original, lo más antiguo sería lo mejor. En realidad no es más sensato renunciar, nunca sabremos. ¿Cuándo se empezó a poner? De los 150 salmos, ¿cuál es el más antiguo? No sabemos. ¿Alguno viene de David? Quizás sí o quizás ninguno, no sabemos. ¿Moisés de verdad escribió algo que todavía está en el Pentateuco? Tampoco sabemos. Isaías, por ejemplo, ahí sí es más posible, ¿no?, que el profeta del siglo VIII haya puesto por escrito algunos oráculos que después se fueron desarrollando y comentando, y el libro de Isaías es más que lo que escribió el profeta Isaías. Pero reconstruirlo en detalle es hipotético y un poco irrelevante hoy en día. Gracias por su respuesta. Bueno, pues con esta última pregunta vamos a despedirnos por hoy. Te agradecemos muchísimo el haber respondido a nuestra petición, el habernos concedido esta entrevista para un canal de divulgación. Y bueno, pues ha sido un verdadero placer conversar con usted esta casi una hora que llevamos sobre un tema tan interesante como este. Muchas gracias a ti y a todos los aquí presentes y buenas tardes a todos. Gracias a ustedes.